Bien, estamos nuevamente al inicio de la actividad número 3 del curso de Química General para Farmacia. Nuevamente, mis apreciados estudiantes, la más cordial bienvenida, esperando que aprovechemos todos estos conocimientos para fortalecer nuestras actividades como estudiantes y como profesionales. En esta actividad vamos a recordar que la química es una ciencia que se ocupa principalmente de la composición de la sustancia y de los cambios que ésta experimenta. Y cuando hablamos de esos cambios, hablamos de sus cambios en la composición. Estamos hablando de que cuando una materia se transforma, se va a transformar en otra diferente. Esa es parte de las actividades que vamos a ver hoy. Vamos a reconfirmar que el objeto de la química es el estudio de la sustancia, así como la composición de la misma. Vamos a dar inicio entonces a la actividad número 3, dando como siempre el inicio con los objetivos de la actividad. Bien, como siempre, vamos a ver nuestros objetivos de aprendizaje y veamos que el primer objetivo de aprendizaje está relacionado con la relación entre las características de los tres estados de agregación de la materia. Es decir, la materia tiene estados de agregación que nosotros vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Luego tenemos el segundo objetivo es diferenciar entre materia homogénea y heterogénea y entre los distintos tipos de materia. Esto vamos a darle un especial énfasis en vista que en farmacia y en química esta diferenciación y la comprensión y la utilización de materia homogénea y heterogénea es de vital importancia. Nombrar elementos a partir de los símbolos, vamos a comenzar a ver la tabla periódica y cómo está estructurada. Determinar el número de átomos y el número de elementos a partir de una unidad o un compuesto, es decir, a partir de la fórmula de un compuesto de una determinada sustancia, así como clasificar propiedades físicas y químicas y los cambios físicos y químicos que ocurren en la sustancia. Calcular el calor específico de una sustancia, identificando utilizar los diferentes cálculos. Y sobre todo, queremos hacer especial mención en que debemos de saber definir la ley de conservación de la masa y de la energía, así como distinguir entre elementos metálicos y no metálicos. Los temas que vamos a abordar son los relacionados con los estados físicos de la materia, la composición de las propiedades, moléculas, ley de las proporciones definidas, energía, etc. Vamos a pasar entonces al desarrollo de la clase del día de hoy. Recordemos el primer objetivo, que es relacionar las características de los tres estados de la materia. Vamos a decir que el estado físico es el estado en el que se encuentra la sustancia y vamos a comprender que cualquiera de las tres formas en que se pueden existir la materia son gas, líquido o sólido. Tenemos nosotros, que existen otros estados de agregación de la materia, pero que los fundamentales que nosotros vamos a ver son estos tres. O sea que la materia puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. Este estado depende de la temperatura. Ya vamos a ver cómo es que una sustancia puede ser gas, puede ser líquido o puede ser sólido en relación a la temperatura. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. El agua a la temperatura ambiente es un líquido. ¿Estamos claros? El hierro a la temperatura ambiente es un sólido, pero el oxígeno que respiramos a temperatura ambiente es un gas. La temperatura ambiente generalmente oscila entre los 25 y los 27 grados centígrados.
Nosotros podemos, sin embargo, vamos a tomar el caso del agua. En el caso del agua, el estado de agregación de la materia, ya dijimos, a 25 grados centígrados es líquida, pero a 100 grados centígrados se convierte en vapor, o a 0 grados centígrados se convierte en gas. Y estas son algunas de las relaciones que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy para que podamos comprender esos tres estados de agregación de la materia. Entonces decimos que la materia puede existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Existen, como les dije, otros estados de agregación que no los vamos a ver porque no es competencia de la clase, pero sí quiero que sepan que existe otros estados de agregación de la materia. Ok, aquí tenemos nosotros ahora el paso de los diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. El paso de sólido a líquido se llama fusión. Es decir, si nosotros agarramos un pedazo de hielo y lo transformamos en líquido, lo que estamos haciéndolo es fundiendo. Sin embargo, si lo pasamos de líquido a sólido, se llama solidificación. Por otra parte, al pasar de líquido a gaseoso, estamos hablando de vaporización. Y cuando lo pasamos de gas a líquido, hablamos de condensación. Quiero detenerme especialmente en estos dos esquemas, el de paso de sólido a líquido o viceversa, y el paso de líquido a gas, porque tienen una gran importancia en química y sobre todo de manera que si yo quiero saber que vamos a la reducción de la masa. Nosotros vemos la confusión. Puede ser entonces, la materia que no es uniforme en su posición es la variable. Heterogénea significa distinta en todas sus partes y homogénea. Tenemos una cosa importante que es mezcla. Son puras. Si nosotros tomamos agua y agregamos agua, segundo, azúcar, cuatro días, yo soy una que las personas, las cadenas de lo voy a fabricar sueros parenterales, que se por la
¿Estamos claros? Homogénea y heterogénea. Ya sabemos y espero que cuando nosotros digamos homogénea, homo significa igual entre todas sus partes, heterogénea significa que no es igual en todas sus partes. Entonces, la sustancia homogénea pueden ser sustancias puras, tales como los compuestos, cloruro de sodio y los elementos, y como mezclas homogéneas llamadas disoluciones. Las sustancias puras, a su vez, son compuestos o son elementos. Compuestos hablamos del cloruro de sodio y en este caso hablamos del platino. Esto me gustaría que se apropiaran del esquema porque para nosotros es importante. Vean estos videos que les pongo yo siempre, por favor, porque son actividades complementarias que les van a ayudar a tratar de buscar cómo consolidar los aprendizajes. Vamos a hablar entonces, y si yo le preguntaría, hombre, ¿qué es mezcla homogénea? Igual en todas sus partes. Póngame un ejemplo de mezcla homogénea. Bueno, ya le dije, la gaseosa. Búsqueme otro ejemplo de mezcla homogénea. Esas son las cosas que nosotros vamos a estar viendo. Ok, vamos a ver ahora en relación con las mezclas homogéneas, este otro objetivo que es nombrar los elementos a partir de los símbolos. Vamos a hablar de tres conceptos importantes en este caso. Uno son los compuestos. Compuesto significa que está formado por varios elementos. Elementos son cualquier sustancia pura que es elemental. Y los átomos son los que conforman los elementos y los que conforman los compuestos. Vamos a ver, a tratar de ver algunos ejemplos relacionados con esto. Vamos a ver compuesto. ¿Qué significa compuesto? Compuesto, y por favor de lógica, compuesto significa que está conformado por varias sustancias. Cualquier sustancia pura que puede descomponerse por medio químico en dos o más sustancias diferentes o simples. Por ejemplo, vamos a hablar del cloruro de sodio. Este cloruro de sodio está compuesto por NaCl. Vamos a ver, nos queda. Está compuesto por sodio y por cloro. Yo puedo separar este compuesto en dos compuestos más simples, que pues es el sodio y es el cloro. Estas dos cosas pueden ocurrir. Entonces, esta es una sustancia pura que puede ser descompuesta en otra. Pero este es un compuesto formado por varias cosas. Esos compuestos, ya les dije, están formados por los elementos. Cualquier sustancia pura que no se puede descomponer por medios químicos ordinarios en dos o más sustancias diferentes. Es decir, un elemento ya no se puede separar en otro tipo de sustancia, a no ser que sean las partes constituyentes de un átomo. Y el átomo, la parte más pequeña de un elemento que puede existir y exhibir las propiedades de ese elemento. Queremos ver entonces estas relaciones que son importantes. Compuesto, perdón, elemento y átomo. Y compuesto con elementos y con átomos. ¿Estamos claros? Esto es la importante de esta actividad del día de hoy, porque nos va a ayudar a comprender ya la parte química. Estamos tratando de entrar ya a la parte química. Y estos son algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la farmacia. Compuesto químico. Si no hay comprensión de este tipo de definiciones, vamos a tener
algunas complicaciones. Recordemos, los compuestos están formados por elementos y a su vez los elementos están formados por átomos. Significa que los compuestos también de forma molecular están formados por átomos. Nosotros tenemos una gran cantidad de aspectos que vamos a tratar de ir viendo en torno a estos aspectos importantes. Bien, ahora vamos a tener unas formas de poder identificar elementos y compuestos. Como podemos ver en esta tabla, existen símbolos para representar los compuestos, perdón, los elementos. Así, por ejemplo, el elemento hidrógeno es representado por una H. El helio por una HE, el litio por un Li, el berilio por Be y así sucesivamente. Aquí tenemos una representación. Los nombres que derivan o los nombres que tenemos en esta columna, como ustedes pueden ver, la mayoría de ellos van a derivar de algún tipo de elemento químico que tuvo su origen en los tiempos antiguos, cuando hablábamos de los alquimistas, donde el latín era la lengua principal. Por eso, nosotros vamos a ver, para ponerles un caso muy común que vamos a usar, el hierro. Su nombre original es ferrum. Potasio, calium. Por eso el símbolo es K. Sodio, natrium. Por eso su símbolo es Na. Arranca con los primeros símbolos y así sucesivamente. Cobre, cuprum. Cuando vayamos a darle nombre a los compuestos químicos, vamos a usar mucho esta simbología o esta nomenclatura o estos nombres en latín. Quiero ponerles un ejemplo bastante sencillo que ustedes deben de conocer. Las mujeres en estado de gravidez o cuando están embarazadas consumen una sustancia que se llama sulfato ferroso. ¿Ah? Fíjense bien, sulfato ferroso, no se llama sulfato hierroso, porque es un compuesto de hierro, se llama sulfato ferroso. Nombramos el nombre del hierro como ferrum, ferroso. O puede ser, en algún otro caso, cuando se descomponga, ya no hablaremos de sulfato ferroso, sino que hablaremos de sulfato férrico. Para que vayamos nosotros comprendiendo y apropiándonos de estos nombres particulares. Recordarán, y por favor les pido, tabla periódica de los elementos. ¿Para qué? Para que sepamos identificar los símbolos de los elementos. Es el primer paso para que luego podamos identificar los elementos de un compuesto y así podamos luego escribir los nombres de los compuestos y la fórmula de los compuestos. Abordemos ahora el objetivo número 4. Determinar el número de átomos y el nombre de los elementos a partir de una unidad de compuesto. Es decir, una unidad de un compuesto puede ser una fórmula. Recordemos, compuesto está formado por diferentes elementos. Esto vamos a hablarlo en la ley de las proporciones definidas. Entonces, molécula, la partícula más pequeña de una sustancia pura que puede existir y sufrir cambios químicos. Volvemos a los cambios químicos. Entonces, la molécula sufre cambios químicos. Esa es la partícula más pequeña. Ok, hablamos entonces nosotros de una molécula de azúcar. Hablamos nosotros de una molécula de oxígeno. Entonces, estamos hablando ahí de la parte más pequeña del azúcar, una molécula.
Hablamos de la parte más pequeña del oxígeno, que es el oxígeno. Luego la fórmula molecular. La fórmula molecular es la forma de expresar la composición de la molécula de un compuesto está formada por átomos de elementos. Entonces, la fórmula molecular es la forma de expresar la composición de una molécula de un compuesto o un elemento utilizando los símbolos básicos para cada elemento. Y los índices que tienen la la fórmula muestra el relato en cada elemento que hay en cada compuesto. Vamos a ver un ejemplo de cuando nosotros veamos y se puede la fórmula de un compuesto. Recordemos que la regla es la partícula más pequeña de nuestra célula. Mientras que los átomos son las partículas más pequeñas de cualquier elemento. Completo y elemento. La partícula más pequeña del compuesto es la regla. La partícula más pequeña del elemento es el átomo. Tenemos, como que la fórmula que dice que es la fórmula de un compuesto. Aquí tenemos bastante sencillez el siguiente ejemplo. El dióxido de carbono. Dióxido o bióxido de carbono. Tiene los dos nombres. Está compuesto ¿por qué? Por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Y fijémonos una cosa importante. Los símbolos de los elementos son como están en la tabla periódica. Y este subíndice indica la cantidad de átomos de ese mismo elemento en ese compuesto. Veamos el otro. El monóxido de nitrógeno. Monóxido significa mono 1, ¿eh? Bióxido significa 2. Quiero que quedemos claros en esto. Bióxido, bi es 2, pero también puede ser sustituido por el prefijo di. Dióxido, que también significa 2. En este caso, mono significa 1. Monóxido de nitrógeno. Está formado por un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Ustedes me podrán decir, profesor, el carbono no tiene su índice. Cuando no hay su índice, significa que el número de átomos es igual a 1. Y como es igual a 1, no se escribe. Aquí tenemos estos otros dos ejemplos. Este es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, pueden decirme ustedes y escríbanlo por favor. No se lo voy a escribir yo para que lo completen ustedes en su cuaderno. ¿Cuántos átomos? ¿De qué está conformado? Primero, el sulfuro de hidrógeno está formado por hidrógeno y azufre. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. De forma muy parecida tenemos el agua. El agua que consumimos, el agua que corre por nuestro cuerpo, el agua que hay que cuidar, muchachos, porque el mundo se está quedando sin agua para que nosotros podamos consumirla. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que ya decimos que no lo ponemos porque no hace falta. Mientras que el agua oxigenada, que tenemos ahí abajo, el agua oxigenada que es un fuerte oxidante, ¿tiene qué cosa? A ver, ¿qué tiene el agua oxigenada? El agua oxigenada está formada por hidrógeno y oxígeno, igual que el agua. Pero tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. La pregunta que le hago ahora, ¿podemos consumir nosotros para quitar la sed agua, H2O? Por supuesto que sí. ¿Y será que también podamos consumir H2O2, agua oxigenada? Indudablemente no. ¿Por qué? Porque estos dos compuestos, a pesar de que tienen los mismos elementos, son dos sustancias totalmente diferentes. Por tanto, tienen propiedades diferentes. Vamos a ver si en el laboratorio podemos hacer una prueba de lo que le sucede a un pedazo de carne o de hígado cuando le ponemos agua oxigenada. Esperamos que hemos comprendido hasta aquí los conceptos más importantes relacionados con los compuestos, los átomos y los... Veamos entonces un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? ¿Recuerdan ustedes qué es una sustancia pura? Tenemos dos cosas. Las sustancias puras o bien son compuestos o bien son elementos. Es una sustancia que está compuesta 100% por ella misma. Así, los compuestos, que ahora vamos a entrar un poco más en materia, y fíjense en esto,
pueden ser iónicos, son aquellos que tienen partículas cargadas eléctricamente, ¿verdad? Las moléculas son aquellas que contienen dos o más átomos diferentes, igual que los compuestos iónicos. Mientras que los elementos son los que existen, hay elementos que existen como moléculas, como dos o más átomos, con dos más átomos idénticos. Y ya vamos a ver esto que es importante para mí. Los elementos que están como un solo átomo. Es decir, cuando nosotros hablamos de elementos, vamos a encontrar que hay elementos que están en forma de molécula y que hay elementos que están en forma de átomo. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos está en forma de molécula. El oxígeno tiene una fórmula que es O2. Aunque en la tabla periódica nosotros veamos que el símbolo del oxígeno y de un átomo es O. Otro ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno está en forma molecular, que también está en el aire que respiramos, aunque en la tabla periódica aparezca N. Pero si por otro lado vamos nosotros al lado del sodio, el sodio no está en forma de molécula, está en forma atómica. Es decir, está compuesto por un solo átomo. El aluminio, tan importante en química, en farmacia, el aluminio está conformado solo por un átomo. Entonces, estos son elementos que están en forma de moléculas y estos son elementos que están en forma de átomos. Vamos a buscar cuáles son aquellos elementos, porque no son muchos los elementos que están en forma atómica. Generalmente los gases. Por eso tenemos que tener bastante claridad sobre estos aspectos. Y entonces recordemos que tanto los compuestos como las moléculas, como los elementos, están formados por átomos. Y los átomos son las partículas más pequeñas que existen, que tienen sus propias propiedades. Bien, vamos a ver ahora la ley de las proporciones definidas. Recordemos que nosotros vimos dos compuestos en las láminas anteriores que tenían los mismos elementos, más, sin embargo, tenían diferente composición. El agua, por ejemplo, H2O, y el agua oxigenada, H2O2. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a encontrar que van a existir en algunos casos compuestos que van a estar conformados por los mismos elementos, pero en proporciones diferentes. Ahora, ¿qué significa la ley de las proporciones definidas o ley de la composición constante? Dice que un determinado compuesto puro contiene siempre los mismos elementos, exactamente en las mismas proporciones por masa. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tomar el agua. Fórmula del agua, espero que todos piensen, H2O. ¿Eso qué significa? Que en cualquier parte del mundo, cuando nosotros hablemos de agua, vamos a estar hablando de H2O. No puede existir un agua con una fórmula y otra agua con otra fórmula. Es decir, un agua con una composición y otra agua con otra composición. Por eso hablamos de la ley de las proporciones definidas. Y quiero darles un ejemplo bastante sencillo en este caso. Si nosotros hablamos de proporciones definidas, vamos a decir, agua va a estar compuesto por 2 hidrógenos y un oxígeno. Mientras que agua oxigenada, bien, aquí tenemos un ejemplo que les estaba comentando. Agua, H2O. El agua siempre contendrá 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Punto. No hay más que decir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley de las proporciones definidas. Mientras que el agua oxigenada siempre va a estar compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Cuál es la relación o la proporción de hidrógeno a oxígeno en el agua? Díganme ustedes cuál es la proporción, escuchen bien,
la pregunta entre el hidrógeno y el oxígeno en el agua. Vamos a decir que la proporción es 2 de hidrógeno, y vamos a poner 2 puntitos por aquí, a 1. Y esa proporción se va a mantener siempre que hablemos del agua. 2 de hidrógeno a 1 de oxígeno. Mientras que en el agua oxigenada la proporción es 2 a 2. O bien, perdón, 2 a 2. O bien puede ser 1 a 1. Por eso les dije con anterioridad. No es lo mismo tomar agua que tomar agua oxigenada. Si yo tomo agua oxigenada o en lugar de agua, estaré tomando los mismos elementos, pero estoy tomando una sustancia diferente. Las proporciones están definidas, por eso se llama para cada uno de los compuestos. Las proporciones están definidas para cada compuesto. ¿Estamos claros? Ley de las proporciones definidas. Cada sustancia tiene una proporción definida que va a ser siempre la misma. Para el agua, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Para el agua oxigenada, 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Eso es lo que se conoce con el nombre de ley de las proporciones definidas. Pero ahora veremos las propiedades y cambios de las sustancias puras. Ya dijimos que toda sustancia tiene sus propias propiedades. Y esas propiedades las vamos a dividir en 2 aspectos. Las propiedades físicas y las propiedades químicas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Propiedades físicas. Propiedades de una sustancia que se pueden observar sin cambiar su composición. Claro, propiedades físicas no cambia su composición, mientras que las propiedades químicas de una sustancia se puede observar solo cuando dicha sustancia sufre cambio en la composición. Les voy a poner un ejemplo para ver si podemos comprender. Los cambios del agua de sólido a líquido a gaseoso, ¿de qué estaremos hablando? ¿De propiedades y cambios físicos o químicos? Veamos qué dice la definición. ¿Será una propiedad física el estado de agregación de la materia? Sí. ¿Por qué? Porque su composición no cambia. Pero si yo le digo, vamos a sacar el agua, la vamos a separar en sus elementos, en hidrógeno y en oxígeno, estamos hablando que va a sufrir un cambio. El agua se va a transformar en hidrógeno y oxígeno. De esta manera, nosotros podemos ver ahora, en base a las propiedades, los cambios físicos y cambios químicos, que tienen que ver precisamente todo cambio químico que sufre una sustancia no altera su composición, es decir, es la misma. Le pongo otro ejemplo. Tomemos un trozo de papel y lo hacemos trocito, lo hacemos pedacito. ¿Será que el papel cambió? ¿Deja de ser papel? O agarremos un trozo de madera, una troza de madera y lo convertimos en acerrín. ¿Dejará de ser madera? No, lo que está sufriendo en ese caso, esa materia, es un cambio físico. Pero, por otro lado, si nosotros tomamos ese trozo de papel y le ponemos un fósforo, vamos a ver que se libera una gran cantidad de energía a través de una llama y luego nos queda ceniza. Ya no es el papel. Ha habido un cambio químico, ha habido una transformación en la materia. Por tanto, hablamos de cambio químico. Entonces, saquemos la conclusión. Propiedades físicas sin cambiar su composición. Cambio químico no cambia la composición. Cambia alguna forma del estado, pero no cambia su composición. Mientras que el cambio químico, todo ocurre como debe ocurrir en química. Estudiamos los cambios en la composición de la materia. Quiero que veamos un ejemplo bastante interesante
sobre los cambios químicos que son. En este ejemplo podemos ver 3 tipos de sustancias en diferentes estados de agregación. Aquí tenemos el gas cloro. Se parece que fuera líquido, pero realmente es un gas. Tenemos un metal que es el sodio sólido y tenemos un compuesto que es el cloruro de sodio. En este ejemplo, por ejemplo, nosotros hablamos de cambio químico y de cambio físico. Quiero ver este interesante video que es la reacción que se produce cuando se quema un fósforo. Como podemos ver, la capa inicial es azul o roja, dependiendo del color que se le ponga. Pero una vez que se quema, ya el fósforo deja de ser lo que era inicialmente y se transforma en otra sustancia. De tal manera que con los residuos del fósforo no podemos volver a encender esa materia que estaba en la cabecita del fósforo. Eso es hablamos de cambios físicos. Nosotros las dos propiedades cambios químicos, estos son ejemplos de cambios señora, ¿tiene hielo? Sí, pero tiene agua. Que la persona debería decir, sí, hay, pero aún no está todo solidificado. En sí tiene una cantidad de sus alimentos, pero son la fuente de energía que tiene el cuerpo. El azúcar tiene energía, toda sustancia tiene energía. Vamos a ver que no se puede o transferir calor. Esto es importantísimo. Cuando nosotros tiene una reacción química que libera calor. Es decir, en esta medida podemos decir que el calor y en otras sustancias o puede pensarse un trabajo. Que es una en movimiento y especial es aquella que tiene la acción de espacios. Por ejemplo, en la química, más rápido se mueve la moneda, por ejemplo, forma rapidísima de necesidad. Cuando le tengo que tocar que la sangre, tengo todavía muchísima de orden que se deja en mayor energía. Debe de central, el energía se cree en la altura a la cual no es interesante. No es lo mismo caer, no es de hecho, porque es la energía que la energía puede ser que estamos utilizando. Así no sé, pero de la energía de una sustancia para energía. Ahora aquí por la interpretación de la persona. Nosotros decimos que el agua, que la energía de la persona, y cuando nosotros queremos que la energía es la referencia de mucho más rápida y en mayor cantidad. Y luego para medir energía usamos unidad que se llama caloría. Nosotros podemos ver calorías por unidad o calorías por cantidad de litros. Calorías se define como una etapa, pero una caloría igual a la cantidad de calorías para llevar la temperatura de cada uno de los vamos a usar porque nosotros tenemos que calcular la caloría que tiene cada vez. Nosotros tenemos para ver sobre la cantidad de calorías que va a calcular los efectos. Puede ser que para calcular la caloría de tengo que tengo claridad con la definición de la caloría, la cantidad de de los científicos. Hay un problema, luego tengo la definición de la cantidad de julio, por favor, esa iglesia. Bien, la lección de la batería los dos tipos de energía, la otra es que son dos tipos de energía y que la que nos interesa es la energía que sería la medida de la horizontal. Luego la energía se la diferencia de temperatura y las definiciones de calor y humedad. Tenemos que ver si una materia son julios o no en un grado de temperatura. Lo que viene a la sustancia por sea un grado de temperatura de una calor es un grado que la temperatura de un gramo de una sustancia. ¿Cómo es el vamos sobre el campo de la específico se de por temperatura, o sea, masa y temperatura. Los valores específicos se han calculado en las específico de 4 posiciones por días o yo le derivamos por cada específico de todo porque es algo que derivamos por la caloría. Es la cantidad de calorías quiero hablar de la y se calcula el número de julios requerido para la es 8.50 por 10 lados. Julios en kilogramos por entonces, de esta persona. Aquí es lo que sí es 8.50 julios en un kilogramo por que que podamos cancelar. Y luego lo multiplicamos por la diferencia de temperatura. La temperatura de 298 a 350 grados Kelvin con los grados.
que por ejemplo, la energía es para elevar la temperatura de 128 a 328 en la clase de 2. 65 calorías de calor, de 25 calorías que se repite la caloría por debajo de la base. Esta tiene que una caloría. La caloría de caloría es veamos cómo resolvemos el problema. Calor específico de o caloría de la plaza. 75. Lo vamos a dividir, vamos a la diferencia de la cadena a 25. Esto va a dar según el punto de la son las situaciones de la vamos a hablar sobre la conservación de la interpretación. La ley de conservación habla sobre la ley de conservación de energía. Y por favor, no conservación directa mantiene. La ley de conservación de energía dice que la energía no se crea ni se transporta. La masa dice la masa dice que la ley de conservación de la masa se crea simplemente transporta. Y por lo tanto, vamos a hablar de cambios tipos de materia. Para que un de materia. En este caso, dos moléculas de hidrógeno reaccionan con moléculas de si la parte izquierda de la reacción yo pongo 10, en la parte de la reacción 10. Vamos a ver aquí, por ejemplo, hidrógeno. Si vamos a sacar los dos átomos pesan 4.20. Que los datos sirven, eso tiene que dar la entonces, la inflación de la ley es la del producto, que se conserva. No hay probabilidad de la convención de sus propiedades físicas. Los he elevado en un sistema que se llama la hablando de eso, una sala inmediatamente la cuchara se calienta, porque el puede ser fácilmente son útiles, densidad y puntos de fusión. Son y no se tienen es decir, los metales otros metales. Por ejemplo, tenemos aquí tenemos una propiedad que puede ser que vean que la elección sobre la sube, eso es una propiedad de la caso tú, la verdad es que la propiedad es claro que es lo que es muy bien. Pero no le digo, nosotros somos de algo por interés. Pero ya tenemos porque vamos a ver la siguiente. Eso es muy difícil. El dicho es un segundo, en el segundo línea que tenemos. Eso es un mismo en los apartes de punto, en el y en el mismo. Como vean, esta lista no pasa. Esto que la que está bien, hay una que se llama de oro y de manera que una verdad de la distribución de los elementos de tabla periódica. Fíjense bien. Los elementos están ordenados en grupos. Estos grupos son los que están escritos en la tabla periódica o los encontramos de forma vertical. ¿Verdad? Lo estamos viendo de forma vertical. Aquí tenemos un grupo. Aquí tenemos otro grupo. Aquí tenemos otro grupo. ¿Qué dice lo siguiente aquí? Que todos los elementos que están en un mismo grupo tienen propiedades similares. Por ejemplo, en el grupo 1, que se va a llamar 1A también, están todos los elementos alcalinos. Todos son elementos alcalinos. Reaccionan de la misma forma, etc. Aquí tenemos los elementos del grupo 2 llamados alcalinos térreos. Estos tienen sus mismas propiedades, todos son metales. Por la derecha vamos igual en el grupo, que esto lo vamos a nombrar 1, 2, este es el 3A, 4A y sucesivamente, vamos a ir viéndolo cuando veamos la tabla periódica. Ok, entonces, estos se llaman grupos. ¿Ya? Por ejemplo, el primer grupo tiene una sección, perdón, el grupo tiene una sección, el grupo 1. En el grupo 1 todos son metales, a excepción del hidrógeno, que es un gamma. Está ahí por unas razones. Las propiedades químicas son similares, más la física es diferente. Ahora por aquí tenemos los otros elementos. Aquí tenemos en el último grupo tenemos a los famosos gases nobles, que ellos son la última Coca-Cola del desierto porque no se mezclan o se combinan con nadie. Por eso se llaman gases nobles. Ya vamos a ver cuando estudiemos a profundidad la tabla periódica por qué se llaman gases nobles. Otra cosa importante es que los metales, y ya lo vamos a ver,
están en la tabla periódica en la parte izquierda. Aquí tenemos nosotros a los metales. Y a la derecha tenemos los no metales. Nosotros podemos fijarnos bien en esta escalerita. Ya vamos a hablar de ella. Solo hablamos de la tabla periódica ahorita. Gases nobles tienen tipo especial de no metales. Estos no metales son relativamente no reactivos. Ya lo vimos, ¿eh? No reaccionan con nadie. Y por lo mismo, alguna vez fueron llamados inertes. Y luego tenemos los metaloides. Vamos a ver que los gases nobles, los metaloides. Estos metaloides tienen un gran problema, muchachos. Tienen un problema de identificación. No se identifica si son no metales o si son metales. Funcionan de las dos maneras. O sea, son anfóteros, se va a llamar más adelante. Salvo el aluminio, en esta escalerita, salvo el aluminio. El aluminio se la da de muy metal, ¿verdad? Pero el silicio, ya lo vemos aquí, en el funciona mientras que la se llama periodo. Vamos a ver un poco más para hablar de la aquí tengo un por favor, para que puedan reforzar sus aprendizajes. Creo que de mucho podamos poder ampliar un poco más los conocimientos. Quiero decirles algo para que no se me angustien. Hasta ahora estamos viendo los aspectos fundamentales de la química. Ya vamos a entrar, después del segundo parcial, en los detalles de cada uno de los aspectos que estamos viendo, sobre todo en lo que son reacciones químicas o los llamados cambios químicos, la tabla periódica y las propiedades de los elementos. Vamos a poder predecir qué elemento se combina con qué otro elemento para formar un determinado. El otro aspecto importante que no debemos de olvidar es lo relacionado con los tipos de sustancias. Homogénea, heterogénea. Sustancia pura, mezcla. Así que les pido por favor que cualquier inquietud ya saben cómo contactarme. Muchas gracias y que tengan mucho provecho sobre la clase.